Muchas bendiciones a todos los amigos, asistentes y partícipes de Crosspoint Español. Hoy continuamos con la 17ª semana de nuestra serie basada en el libro de 2 de Corintios titulada Luz del Evangelio. Lo que está sucediendo tras bastidores en este libro es que el autor, el apóstol Pablo, él había fundado la iglesia cristiana en Corinto. Pero una vez salió de allí, año y medio después, para continuar plantando iglesias en otras partes de la región, le llegó un informe dejándole saber que la iglesia que él había plantado y fundado y donde había pasado año y medio, que estaba en crisis y estaba fuera de control. Por una variedad de razones, fue necesario que Pablo escribiera una carta para corregir la iglesia. Esa es la carta que nosotros conocemos como Primera de Corintios. Tristemente, la iglesia en Corinto no respondió bien a la exhortación de Pablo y por eso Pablo tuvo que llegar a traerles corrección en persona y a través de otras cartas que desgraciadamente han desaparecido. Y entonces, para complicar el asunto, también llegaron otros maestros que querían ganarse el favor de los corintios. Y para hacerlo, ellos buscaban desprestigiar a Pablo. Pero a pesar de eso, la mayoría de la iglesia comenzó a responder favorablemente a las exhortaciones de Pablo, aunque todavía quedaba una minoría insubordinada bajo la influencia de los enemigos de Pablo. Lo que hemos cubierto en el libro de 2 de Corintios desde el principio de la serie hasta ahora, nos ha mostrado un Pablo con un corazón enternecido, dispuesto a perdonar, dispuesto a olvidar todo lo que había pasado, pero la ternura de Pablo hacia los que los rechazaban causaba que muchos creyeran que Pablo era una persona débil de carácter. Pero el pasaje de hoy nos va a mostrar que Pablo no era, como dice la canción, bucha y pluma nada más, sino que en la persona de Pablo vamos a ver un perro que ladra y que también muerde. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias 2 de Corintios capítulo 10. En esta mañana vamos a estar cubriendo el capítulo entero, todos los versos del capítulo 10 de 2 de Corintios. Pero antes de comenzar quisiera pedirles que se unan conmigo en oración para que Dios me ayude a predicar su palabra hoy. Padre que estás en los cielos, yo reconozco que mis habilidades se quedan cortas y que mi corazón es engañoso. Por eso yo te pido que hoy me ayudes a poner mis prejuicios a un lado. Te pido, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra fielmente y también ruego que tu Espíritu Santo nos muestre cómo es que tú nos deseas transformar. Abre nuestros ojos a eso, Señor, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Para la mayoría de la gente, el éxito en cualquier línea de trabajo significa que uno tiene que aceptar los sacrificios que vienen con ese trabajo en específico. Para ser médico se tiene que pagar el precio de mucho estudio y de reválidas interminables. Para ser un empresario exitoso, todos saben que muy a menudo se tiene que trabajar mucho más que 40 horas a la semana. Yo tengo el privilegio de liderar a Crosspoint Español y ese trabajo viene con muchos beneficios. Yo estoy súper agradecido con el Señor. Sin embargo, para pastorear una iglesia es imprescindible estar dispuesto a defenderla. La Biblia nos muestra, nos ilustra esto en el Salmo 23. En ese salmo podemos ver la relación de Dios con su iglesia a través de la metáfora de un pastor y sus ovejas. El verso 4 del Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Desde el punto de vista de una oveja, eso significa que inspira confianza cuando uno ve que el pastor tiene la capacidad de encaminar a las ovejas y de defender a las ovejas también. Como pueden ver en la imagen que estamos proveyendo, el propósito de la vara es defender el rebaño de los depredadores que estén al acecho, mientras que el cayado
no tiene un propósito punitivo, sino que está ahí para proteger a las ovejas de extraviarse. A través del libro de 2 de Corintios, hasta este momento, Pablo ha estado remendando su relación con la iglesia a la cual está escribiendo, y lo ha estado haciendo utilizando su cayado para encaminar correctamente a esta iglesia. Pueden ver que en los capítulos 1 al 7 del libro de 2 de Corintios, Pablo exhorta a los que todavía no se habían decidido a que abrieran su corazón a él de la misma manera que él había abierto su propio corazón a ellos. Entonces, en los capítulos 8 y 9 que cubrimos el mes pasado, Pablo está tan entusiasmado con el prospecto de volver a trabajar junto con Corinto, que por eso él reanuda el proyecto abandonado que tenían juntos de recoger una ofrenda de benevolencia para la iglesia en Jerusalén. Pero de ahora en adelante, del capítulo 10 en adelante, vamos a ver un cambio de actitud. Porque del capítulo 10 en adelante se acabaron los paños tibios. Llegó el momento de que Pablo ponga a un lado el cayado y que ahora empuñe la vara para defender el redil. Porque lo que está en juego aquí es si la iglesia en Corinto va a permanecer en el conocimiento del evangelio verdadero o si se van a desviar para seguir líderes que están más interesados en las apariencias. Y algo que Pablo quiere comunicar con claridad en el pasaje de hoy es que, como dice el dicho que muchos conocemos, lo cortés no quita lo valiente. Porque el mismo Pablo, que es manso para exhortar, también es fuerte para confrontar, lo cual debe crear conciencia entre todos nosotros que la pureza del evangelio debe ser defendida por el bien de la iglesia. Y a pesar de que la actitud de Pablo era una actitud benigna, lo primero que vamos a ver en el pasaje de hoy es que gracias a la conciencia que Pablo tenía de la responsabilidad que Dios le había dado, él no iba a vacilar ni por un momento a la hora de la verdad. Él estaba completamente confiado en su determinación para confrontar a quien tuviera que confrontar. Segunda de Corintios 10, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice en el verso 1, yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Parece que aquí está haciendo referencia a acusaciones que sus enemigos estaban haciendo en contra de él, de que era bravito en las cartas, pero que era mansito en persona. Al parecer, estos detractores de Pablo decían que ese proceder tierno de él era señal de debilidad y evidencia de que él no tenía unción. Pero aquí les dice que si es necesario, como dijimos al principio, lo cortés no quita lo valiente. Y él es capaz de confrontarlos, no tiene problema haciéndolo, aunque preferiría no hacerlo. Continúa en el verso 2 y dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pablo les está diciendo básicamente no se dejen engañar por mi presencia dócil. Era necesario hacer esta aclaración porque en el mundo de Pablo se valoraba una presencia escénica dominante y una habilidad retórica aguda. Si uno era alto, si uno estaba en forma, si uno tenía una lengua afilada, tuviera o no razón, esa era la persona que ganaba los debates a los ojos de esa cultura. En su comentario de 2 de Corintios, Ken Hughes nos describe cómo los detractores de Pablo estaban más influenciados por el clima filosófico de ese tiempo que por el Dios que ellos decían que predicaban. Él escribe, los enemigos de Pablo obviamente sufrían un déficit de valores porque consideraban la humildad no como una gracia, sino como una debilidad.
Aparentemente eran influenciados por la tradición griega clásica que consideraba a los grandes hombres como cualquier cosa excepto humildes. De hecho, la literatura clásica agrupaba la mansedumbre y la humildad con el servilismo, que se consideraba opuesto a la nobleza y la dignidad. Pero a pesar del clima en su tiempo, la certeza de Pablo no estaba en sus habilidades retóricas. Pablo más bien estaba confiado en el poder del Evangelio, porque él estaba convencido de que esa era la única esperanza para salvación. Es irónico que los enemigos de Pablo, que tenían su confianza en las habilidades humanas, lo acusaran a él de estar en la carne, como decía el verso 1. El verso 2. Pero aquí Pablo, como un maestro de artes marciales, él desvía ese ataque y lo usa en contra de sus acusadores y les dice en el verso 3, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. La fuerza de Pablo no estaba en la retórica, sino en el mensaje. Él se daba cuenta de que la diferencia no la hacía el envase del producto, sino el producto per se, el contenido. Ahí es donde residía la diferencia. Y continúa en el verso 4 diciendo, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para ser instrumento de Dios, Pablo no se fía de sus habilidades naturales para debatir, sino que él depende de unas armas de índole espiritual. Pablo describe ese armamento y esa armadura en el libro de Efesios capítulo 6. Él dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa armadura entera, todas estas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, nos estamos refiriendo al Evangelio. El conocimiento de que nosotros podemos ser reconciliados con un Dios santo a través de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ese es el único armamento que tiene el poder, como dice el verso 5, para ir destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hoy en día nosotros libramos una lucha que es externa. Hay especulaciones y hay razonamientos altivos que sí se levantan en oposición a Dios. Hay cosmovisiones humanistas, hay cosmovisiones naturalistas, hay cosmovisiones aniquilacionistas que quieren quitar de nuestra mente la realidad de la existencia de Dios y de la deuda que le debemos. Pero esa lucha que estamos librando no solo es externa, también es interna. Nosotros tenemos pensamientos que necesitamos combatir, tenemos pensamientos que necesitamos llevar en cautiverio. Yo no sé usted, esa ciertamente es la realidad para mí. Y es por eso que el mismo David decía en el Salmo 19, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Por eso le quiero preguntar,
Cuando nos toca a nosotros librar esas batallas contra las especulaciones, contra los argumentos, contra los pensamientos, ¿qué armas utilizamos? Es bueno tener una habilidad para debatir. Y saber apologética es una gran ventaja. Pero en último análisis, el poder para salvar solo se encuentra en el Evangelio. Y en la controversia en Corinto, Pablo ve que este mensaje es poderoso, inclusive para revelar quién está de qué lado. A veces dentro de un grupo, cuando se crean divisiones y todavía no han avanzado, esas divisiones todavía son incipientes y uno no puede tratar con ellas hasta que se hagan conocer. Pues ahí Pablo estaba esperando que los bandos se declararan para entonces él poder intervenir debidamente. El verso 6 dice: y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. O sea, cuando al fin se conozca quiénes son los que dependen de las apariencias y quiénes dependen del Evangelio. Entonces Pablo estaría listo para aplicar medidas disciplinarias con el bando subversivo. Él sabía que Dios era quien lo había puesto en esa posición. Por lo tanto, por más que lo cuestionaran, Pablo permanecía confiado en su autoridad, ya que esa autoridad había sido concedida desde arriba. Y para ejercer su autoridad, lo primero que hace Pablo es que sugiere que los corintios están siendo engañados porque ponen demasiada importancia en lo exterior, en lo superficial. Él les dice al principio del verso 7, ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Y el mensaje de los detractores de Pablo es que era imposible que alguien tan insignificante fuera un ministro legítimo de Dios. Pero como yo les dije, lo que importa no es la envoltura, lo que importa es el mensaje. Por lo tanto, si ellos en verdad predicaban el Evangelio de la manera que ellos alegaban, Pablo les responde en el resto del verso 7, si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como él de Cristo, también lo somos nosotros. Al parecer los enemigos de Pablo implicaban que él no era de Cristo. Pero Pablo no solo era de Cristo, sino que no olvidaba que Dios lo había puesto en posición de autoridad sobre la iglesia en Corinto. Y dice en el verso 8, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré. Ahora, Pablo usaba esta autoridad para el bien de la iglesia, no para intimidarlos. El deseo de Pablo era, como dice en el verso 9, que no parezca que deseo asustarlos con mis cartas. Pero la acusación de los enemigos de Pablo de que era de que él asustaba de lejitos, pero no daba seguimiento en persona. Pues en el verso 10 vemos que los enemigos de Pablo decían, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Y bueno, parece que en cierto modo tenían razón. Existe un escrito apócrifo que se cree que es del primer siglo, titulado Los Hechos de Pablo y Tecla. En ese libro se encuentra una supuesta descripción física de Pablo y dice así: él era un hombre de tamaño medio, su pelo era escaso, sus piernas algo encorvadas, sus rodillas sobresalientes, tenía grandes ojos, sus cejas estaban unidas, su nariz era prominente. Encima de todo eso, como les dije, otra cosa que consideraban como despreciable era el hecho que Pablo confrontaba con una actitud de mansedumbre. Y cuando uno tiene un aspecto que no es impresionante y uno trata con un asunto de corrección con una actitud humilde,
Si la persona que usted confronta no responde con arrepentimiento, a menudo también desprecian el proceder manso, sugiriendo que es una señal de inseguridad. Pero la palabra nos dice con claridad en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este tipo de actitud no es opcional, es requisito para todos los que desean traer corrección de manera bíblica y llena de amor. Pero esta actitud en ninguna manera niega la autoridad que Dios confiere a la iglesia y sus representantes de administrar disciplina cuando sea necesario. Por eso Pablo le envía el siguiente mensaje a sus adversarios. Le dice, esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. ¿Usted sabe de dónde viene esa autoridad? No está de moda hablar de esto, pero esa autoridad es conferida por Dios al ministro. Y esa es la misma autoridad con la cual yo no vacilo en implementar la disciplina eclesiástica si es necesario. Y a pesar de que yo tengo una personalidad que no le agrada confrontar, porque hay gente que le gusta confrontar, hay gente que cree que confrontar es un don espiritual. Yo nunca lo he encontrado como algo que se puede disfrutar. Pero gente, no se confunda. Aunque mi presencia física se parece mucho a la de Pablo, es poco impresionante. Yo mido 5,7, yo estoy sobrepeso, yo me enredo hablando, la voz mía no es necesariamente agradable. Muchas veces hablo desde la garganta en vez de desde el diafragma y suena chillón. Mi manera de hablar no es de locutor y mi habilidad retórica tampoco es la más aguda. Si usted me insulta, yo me enredo y la contestación no se me va a ocurrir hasta 3 horas después en la ducha. Sin embargo, yo estoy consciente de la autoridad y la responsabilidad que Dios ha depositado sobre mí como pastor. Y permítame decirle que yo no me coroné a mí mismo como pastor de Crosspoint Español por mis propios pantalones. Yo me sometí a un proceso externo, a un proceso extenso, bajo los otros pastores de Crosspoint y bajo la red de Acts 29, donde yo abrí mi vida, donde yo abrí la vida de mi familia, donde yo no me puse a esconder ninguno de mis fracasos morales en el pasado, porque sí existen, y mis evaluadores conocen la pata por la cual yo cojeo. Yo no me presenté a ellos haciéndome el más santo de todos. Pero por gracia de Dios, ellos decidieron que yo cumplía con los requisitos de un anciano. Y hace 5 años, tanto mis amigos de Acts 29 como mis amigos pastores de Crosspoint, junto con un auditorio con unas 1,000 personas, todos reconocieron de manera independiente el llamado de Dios a mi vida, y entonces fui ordenado y comisionado a predicar el evangelio. Y es por esa confirmación externa de mi llamado que yo tomo muy en serio mi papel como pastor y como protector del redil que Dios me ha confiado. Y aunque yo admito que tengo muchas faltas como líder, algo que Dios sí ha depositado en mí es un celo ardiente por su casa. Y la persona que llega a Crosspoint Español con intenciones de traer división, de la misma manera que los enemigos de Pablo lo hicieron en Corinto, usted tiene que saber que yo voy a traer mi corrección como Dios lo manda. No de manera áspera ni de manera arrogante. Pero no malinterprete mi personalidad. Porque si no hay arrepentimiento de acuerdo como la Biblia lo define, de la misma manera que Pablo estaba dispuesto a utilizar la autoridad que había recibido para mantener la unidad y la integridad del cuerpo de Dios, de esa misma manera usted puede contar con que yo también voy a tomar las medidas necesarias para neutralizar el veneno de la división, y yo no voy a pensarlo 2 veces para echarlo afuera, de la misma manera que ya lo he tenido que hacer con lobos que han venido a envenenar y a esparcir este rebaño. Han sido decisiones difíciles,
Han sido decisiones con las cuales muchos estaban en desacuerdo. Pero la palabra de Dios dice claramente en Tito 3: al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. No hay área gris, es blanco y negro. Esa confianza no es producto de mi personalidad. Esa confianza viene de Dios. Esa confianza viene del Dios de quien proviene tanto el llamado como la confirmación de ese llamado y también los límites dentro de los cuales yo puedo ejercer autoridad sobre otros. Y es por esa razón que nosotros necesitamos la iglesia. Cada uno de nosotros necesitamos estar a cuentas, porque hay muchas personas que se aprovechan de ese refrán que dice: burro viejo se ven de lejos, y llegan de la nada, se unen a la iglesia, hacen muchas promesas, pero su pasión no es servir a Dios a través de servir la iglesia, sino que se aprovechan de la plataforma de la iglesia para formar sus propios ministerios y sin someter su vida a ser examinada por esa iglesia a la cual pertenecen, montan su propio chinchorro sin haber sido confirmados ni comisionados y se desaparecen, por supuesto, después de haber hecho daño a la iglesia que habían prometido servir. Cuando un ministro no espera que la iglesia de la cual es parte lo confirme y lo envíe, esa persona no está mostrando una personalidad empresarial o independiente. Esa persona lo que está haciendo es evitar que su vida sea examinada. Y por eso esa persona termina otorgándose a sí mismo una autoridad que solo Dios puede otorgar a través de su iglesia. Así que, amada iglesia, no se dejen impresionar. Aprendan a reconocer los falsos maestros que se certifican a sí mismos. Pero como Pablo había recibido su comisión de parte del mismo Jesús, él permanecía confiado en su legitimidad, confiado en que él era un apóstol legítimo. Pablo dice en el verso 12: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. El mundo de la plantación de iglesias está lleno de líderes que siempre quieren sobresalir, aun si para hacerlo tienen que aplastar a otro. Pero la autoridad de un ministro no viene al compararse con otro. Esa autoridad viene de Dios y viene con límite. Dice el verso 13: nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Pablo tenía autoridad sobre la iglesia en Corinto porque él fue quien les predicó el Evangelio desde un principio. Pero a los falsos maestros les gusta aprovecharse del trabajo que otro ya ha comenzado. Pero ese no era Pablo. Al principio del verso 15 él dice: no nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros. Pablo por su parte estaba dispuesto a pasar el trabajo necesario para predicar, para discipular y para entrenar. Porque la intención de Pablo no era convertirse en un evangelista internacional famoso que iba brincando de ciudad en ciudad. Él estaba comprometido con la iglesia local. Y él solo consideraba que su trabajo estaba completo cuando la iglesia que él había levantado había llegado a un punto de madurez. Entonces se iba. Él dice en el resto del verso 15: tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por ustedes. Como les dije, entonces y solo entonces es que Pablo sentía que tenía permiso, como dice el verso 16, para predicar el evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes
y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Porque, gente, no es difícil piratear una iglesia que ya está establecida. Por eso, amada iglesia, una vez más les exhorto a que desarrollen una mente alerta y nutrida por la palabra del Señor, para que usted pueda reconocer a los ministros engañadores que se certifican ellos mismos. Porque para el ministro verdadero que ha sido enviado por Dios a través de su iglesia, el éxito no va a venir por medio de la autopromoción. El ministro será exitoso en su llamado cuando espere por el día que sea Dios quien lo llame. Y entonces podrá estar verdaderamente confiado en su respaldo, porque ese respaldo va a venir directamente del cielo. Como dice el verso 17, el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Eso nos deja ver los problemas de los enemigos de Pablo. Ellos creían que la fuerza del ministerio estaba en las fuerzas y en las habilidades del ministro. Y lo irónico de este asunto es que si vamos a hablar de ese tipo de calificaciones, Pablo les pasaba por encima a todos. Pablo nos deja ver su resumen en Filipenses 3, donde él llama el confiar en sí mismo, él llama eso confiar en la carne. Y él dice, yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros es mejor que confiar en nosotros mismos. Porque mientras nos esté yendo bien, vamos a actuar con arrogancia. Y cuando nos esté yendo mal, nos va a abrumar la desesperanza. En contraste, cuando nosotros depositamos nuestras aspiraciones en Cristo, nosotros estamos confiando en el que ha prometido terminar la obra que comenzó en nosotros. En su comentario de 2 de Corintios, Dane Ortlund dice, en Cristo somos liberados de la necesidad agotadora de encontrar nuestra seguridad en lo que traemos a la mesa. Nuestros propios logros, rectitud, desempeños o habilidades. Nuestra confianza ahora se encuentra fuera de nosotros, en Cristo. La presión ha sido disipada. Somos libres. Esa es una libertad y un descanso por los cuales vale la pena luchar. Dios nos llama a luchar por la pureza del evangelio, por el bien de la iglesia. Y hacemos eso cuando dejamos de adorar las celebridades y laboramos juntos como iglesia local día tras día, celebrando la gracia de un Dios excepcional en medio de un pueblo común y corriente. Amén.